Como siempre, mis noches empiezan haciendo la cena. El día de hoy voy a hacer mi pasta boloñesa, un plato que le hago mucho a mis niños porque es uno de sus favoritos. Me encanta utilizar la olla a presión para esta receta porque solo utilizo una olla para todo. Como mamá me gusta hacer las cosas lo más práctico que puedo. Entre menos tenga que lavar por la noche, mucho mejor. Hoy nos visitaron los primos de Floyd. A Floyd le encanta que lo visiten. A mí también. La entrega para la casa de muñecas de... ¿Qué es? Ahora se llega la rutina de noche de mis niños, que consiste en un baño, ponerse las pijamas, cepillarse los dientes, tomarse sus vitaminas. Vamos a la cama, pero antes de esto nos leemos un par de libros. Esto los relaja y los prepara para que puedan empezar a dormir mucho mejor. La verdad es que no tenía pensado grabar esto en la noche de hoy. Espontáneamente me dio por agarrar la cámara. Y yo no sé ustedes, pero eso es mi tipo de videos favoritos. Videos sin mucha planeación. Videos espontáneos que salen del corazón. Y es que mi esposo no está con nosotros en esta noche. En la noche de hoy estoy sola, me siento sola y quiero hablar con alguien. Además que necesito tener una noche muy productiva. Porque primero, tengo mucho por hacer. Y segundo, quiero tener una noche para mí. Y es que no sé qué me está pasando últimamente, pero no me siento como yo. Al inicio del año les conté que me estaba sintiendo así y me sentí un poco mejor. Pero chicas, chicos, yo no sé qué hacer. Este sentimiento está regresando. Es como una crisis. Pero no una crisis donde yo me agarre a llorar, sino como que me siento perdida. Como que no sé qué hacer. Es un sentimiento demasiado extraño. Como sea, en este momento no me puedo quedar hablando. Empezamos a trabajar de una vez. Hora de aplicarle el aceite a mi pelo. Y ya sé qué es lo que pasa. Cuando me siento extraña, como que no soy yo, con sentimientos extraños. Cuando me pregunto a mí misma qué es lo que pasa. Esto generalmente sucede porque no he cuidado muy bien de mí, porque he sido negligente conmigo misma. No sé cómo explicarlo, es un sentimiento muy extraño. Espero que entiendan de lo que estoy hablando, no estoy exagerando. Por ahora voy a comenzar cuidando de mi pelo. Este gotero es lo máximo porque te ayuda a llegar a la raíz en sí. Aplicarlo súper bien y me encanta. La última vez que me apliqué aceite de ricino en el pelo me quedé con él toda la noche por 8 horas. Chicas, chicos, lo mejor del mundo. Me ayuda muchísimo con el pelo y eso tengo que compartírselos, así que lo voy a volver a hacer. Si te preguntas qué tipo de pelo tengo yo tengo un pelo delgadito, demasiado finito y muy poquito pelo. No tengo mucho volumen, como pueden ver. Ya sé, semejante combinación, ¿verdad? Semejante combinación para la caída del pelo, pero bueno.
Ok, de pronto si estoy un poco de mal humor es porque no he comido, tengo mucha hambre, hora de la cena. Mis niños comieron, los puse a dormir, pero yo no he comido. Estaba un poco llena cuando ellos estaban comiendo y ya sí me dio hambre, me entró el hambre como de repente. Así que tú y yo vamos a cenar, acompáñame a cenar. Voy a acompañar mi cena con colágeno. ¿Por qué lo estoy haciendo hasta ahora? Porque simplemente no tuve tiempo. O bueno, voy a cambiar esa frase. Últimamente la estoy repitiendo mucho. No es que haya tenido tiempo, no fue mi prioridad el día de hoy. Siempre lo dejo para después y luego se termina paseando el día. Mi bebé dañó esto. Creo que lo sacó del cajón para jugar con él y lo dejó caer. Y hasta ahí llegó mi mezclador. Amigos, amigas, confieso que estoy agarrando la mala costumbre de sentarme en el sofá a comer y a ver televisión. Por favor, no me vayan a juzgar, yo sé que no es lo ideal. Y además no lo hago enfrente de mis hijos, nunca enfrente de los niños. Ellos tienen que comer sus comidas en el comedor, esa es una regla que tenemos acá en la casa. Pero la mamá y el papá a veces acá se lo comen en el sofá. Voy a ver un episodio de Gilmore Girls. Si me conoces sabrás que amo este show. Soy adicta a él, lo veo todos los días de mi vida. Y es que es largo, larguísimo. Lo puedes ver por meses y meses y no se acaba. Lo amo, lo amo. Vamos a cenar y a seguir con la noche porque tenemos mucho por hacer tú y yo. Buen provecho. Esta pasta quedó deliciosísima. Esta receta la he mostrado un trillón de veces, por eso la mostré rapidito al principio. Feeling lonely. Lo siento, es que cada vez que escucho esta musiquita, la musiquita con la que comienza esta serie, eso para mí es como un himno, siempre la tengo que cantar. En fin, les decía que dejaré la receta de esta pasta boloñesa. Hoy quedó especialmente deliciosa, en su punto perfecto. Todo lo haces en una sola olla y si tienes una olla a presión la puedes hacer ahí, es lo máximo. Yo no sé dónde fue que yo encontré esta receta alguna vez en la vida, pero ya la llevo haciendo como por 4 años y no salgo de ella. Los niños se la comieron toda, no dejaron media. Sofía repitió, el bebé repitió, comieron muy bien. Ah, no, mi amor. Si los niños se comen todo lo que queda en ese plato, la mamá queda feliz también y yo quedo como que ya la noche se me hizo a mí. En este momento son las 9:30 de la noche. Yo ya me estaba quedando dormida en el sofá. Me estaba dando mucha dificultad pararme del sofá, pero cuando eso sucede lo que hago es contar hasta 3. 3, 2... Bueno, ¿en conteo regresivo o no? ¿Qué importa? 3, 2, 1. En conteo regresivo es contar hasta 1, pero bueno, ustedes me entienden. Digo 3, 2, 1. Despego y me paro de esa zona sofá como un resorte sin pensar mucho, porque es que yo sé que si me quedo pensando mucho voy a ir sacando excusas y no. No puedo porque miren esto. ¿Qué es esto? No, mi amor, no podemos dejar la cocina así, no podemos dejar la casa así. No, pero ¿qué es esto? ¿Qué es este caos? No. Organiza tu tiempo conmigo, ven y hagamos una lista para motivarnos a trabajar. Así se ve mi lista. Eso es todo lo que quiero hacer la noche de hoy. Lo primero es recoger la casa y el comedor. No me quiero ir a dormir con platos sucios en el lavaplatos. No me quiero ir a dormir con la isla sucia. No. Esto no puede suceder. También quiero hornear brownies. Me antoja muchísimo. Como les conté, el día de hoy me siento un poco desanimada. No sé qué es lo que sucede. Como que no soy yo. Y quiero hacer algo que me hace feliz. Y esto es hornear. Sobre todo brownies. Yo amo el brownie con helado.
Se me antoja demasiado, así que lo vamos a hacer tú y yo. También tengo doblar ropa, tengo una pila gigante de ropa por doblar. Es tan grande que no creo que lo alcance a hacer todo esta noche, pero bueno, al menos lo vamos a intentar. Yo sé, amiga, que tú y yo podemos. Lo siguiente es ponerme aceite en el pelo. Eso ya lo hice, pero igual lo puse ahí. Y le voy a dar palomita o chulito porque me hace sentir mejor. Y también quiero ponerme una mascarilla para los ojos. Perfecto. Y para no sentirme tan sola, voy a poner el show que me estaba viendo en el televisor, lo voy a poner en mi teléfono y con mis audífonos. Esto me ayuda a no sentirme tan sola. Me voy sumergiendo en la historia mucho mejor con los audífonos. Se me pasa el tiempo así. Cuando te dé pereza limpiar, utiliza unos audífonos y tu show favorito, un video de YouTube, musiquita, podcast, lo que tú quieras. Bueno, dejemos de hablar y empecemos a trabajar. En este momento son las 9:50. ¿A qué hora terminaremos? Yo no lo sé, pero quédate para saber la respuesta. Esperen, ¿cómo no lo había pensado antes? Podemos hacer los brownies y mientras están horneando voy limpiando. Y al final, cuando termine de limpiar, tengo las dos cosas. La cocina limpia y los brownies listos. Pero mi amor, ¿cómo era que no se me había ocurrido esto antes? Pero por supuesto, pongámonos a hornear brownies. Hora de retomar la rutina de limpieza, que casi siempre es la misma en las noches. Por lo general recojo lo que queda de la cena, los platos, ollas y todo lo que se utilizó. Y esto generalmente lo hago con mi esposo y lo hacemos rápido. Pero el día de hoy, como estoy sola, se me acumuló mucho trabajo. No pude terminar algunas tareas que hago en la mañana y en la tarde. Y bueno, al final todo se me acumuló para terminarlo en la noche. No saben lo difícil que es mantener un balance entre la casa, cuidar los niños, las diligencias y el trabajo. Todo esto en un país que no es el tuyo y donde te sientes sola. ¿Los brownies están listos? Esos brownies huelen riquísimo. Pero mientras se enfrían, tú y yo sigamos trabajando.
hicimos, tú y yo lo hicimos, limpiamos mi cocina. No, se me había olvidado que el comedor tenía unos platos aquí pendientes. No pasa nada, con buena actitud lo atacamos. Y miren, tengo café. Hoy nos llegó la comprita de café. Este es el café que a mí me gusta tomar y sale mucho mejor comprarlo al por mayor. Luego de estar varios días sola, tengo que confesar que el cansancio se ha apoderado de mí, sobre todo porque la noche anterior no pude dormir bien y tener que hacer todo esto sola me costaba. El día de hoy hice salmón, arroz y alberjas, una cena simple pero que le gusta mucho a mis niños. Les di su baño y seguimos con la rutina de noche igual que la noche anterior. Chicos, anoche me quedé dormida. Terminé de hacer la rutina de limpieza. Medio me recosté en el sofá para descansar mis pies porque ya me dolían, me estaban haciendo así. Y me quedé dormida. Desperté media hora después y yo miraba como así, ¿dónde estoy? Demasiado extraño que me haya quedado dormida en el sofá. Eso casi nunca me pasa. Me sentía desubicada. Yo no puedo explicar por qué, pero por un momento me pregunté dónde estaba. Debe ser del cansancio que tenía. Era un zombie por completo. Medio me cepillé los dientes, medio me puse una pijama y me quedé profunda. No hice ninguna rutina de noche, no cuidé de mi piel, nada. Pero aún mejor porque continuamos en la noche de hoy. Y sí, es el segundo día que me ven con la misma ropa, pero es que ayer la utilicé solamente por un ratito y no la ensucié. Además, ¿qué tiene de malo utilizar la ropa por 2 días seguidos? Si no está sucia, no está sudada. Y además es que estoy enamorada. Estoy enamorada sobre todo de estos leggings. Tienen así como la bota campana y son aquí altitos arriba. No te aprietan para nada, son como de algodón. Y también le compré este top que le hace juego. Estos los compré en una tienda de acá que se llama Brandy Melville. No sé si la conocen. Allá todos como muy de muñeca, de algodón, de tela suavecita. Pero estoy encantada. Yo por mí usaría esto todos los días de mi vida si pudiera, por la comodidad. Yo creo que se puede ver en mi cara y en mi actitud que hoy me siento mucho mejor a comparación de cómo estaba anoche. Poco a poco me voy sintiendo mejor. Empecemos nuestra noche productiva de una vez. Por favor, ignoren esa parte. Muchas veces no entiendo cómo es que puedo subir esto al internet. Confieso que me da miedo tomar el té así de caliente. Prefiero ponerle un par de hielos antes de tomarlo. Por ahora lo que me estoy disfrutando es su olor. Me encanta cómo se ve esa luz morada atrás.
Voy a utilizar mi gel para la cara de la marca Tula. En este momento son las 10 de la noche y ya mi cuerpo empieza a pedirme que me vaya a relajar. Y precisamente eso es lo que vamos a hacer por fin. Quiero dedicar la próxima hora a cuidar de mí. Paso número 1 es lavarme la cara. Como doble método para limpiar mi cara voy a utilizar esta agua micelar. Hoy no utilicé maquillaje, pero siempre quedan restos de maquillaje por ahí, sobre todo en los ojos de la noche anterior. Siguiente paso, me voy a aplicar un serum de vitamina C de la marca True Skin. Este es el que estoy utilizando últimamente y me ha encantado. La vitamina C hace que mi piel se vea más radiante, luminosa. Aquí pueden ver, esta es mi piel sin absolutamente nada de maquillaje, sin filtro. Una piel cansada, pero una piel que se mantiene bonita. Y en este momento necesito hablar contigo. Varias cosas están pasando en mi vida. Tengo tanto para contarles. El último mes ha sido un mes de muchos cambios y se vienen aún muchos más cambios que no tenía esperado. El tercer paso en mi rutina es una crema hidratante. Voy a utilizar la crema de Neutrogena Hydro Boost Water Gel. En mi opinión, esta es la mejor crema que puedas encontrar en el mercado. ¡Wow! La mejor. Oh, la textura. Últimamente he estado muy desanimada, sobre todo la última semana, con las notificaciones que me deja YouTube. Esas estadísticas literalmente me están diciendo prende las alarmas. Mi canal de YouTube ya no es un canal exitoso, según ellos. Y por un tiempo como que me pude recuperar de esto, me pude empezar a sentir mejor. Pero esta semana me volví a pegar duro, durísimo, me desmotivé demasiado. En la noche de hoy voy a utilizar mis parches para los ojos, para poder tratar la zona de los ojos, hacer una mascarilla, un cuidado exhaustivo de esta área de acá. Porque es que yo, mi amor, ahí donde me ves, yo ya estoy entrando en una edad, ya mis 30 y puntas de años, uno ya necesita cuidarse esa área de acá, mi amor, pero muy, muy bien. Y eso es lo que vamos a hacer esta noche. Voy a aplicar mi serum de vitamina C, bien concentrado. Es que es esta área de acá donde se empieza muchísimo a ver la edad, siento yo. Y por supuesto que vamos a envejecer con mucha dignidad, pero vamos a hacer lo posible para vernos radiantes, vernos luminosas. Apliqué el serum y ahora pongo este parchecito de acá. Y saben que estaba pensando sobre esto y me llegó muchísimo una frase que dije en mi podcast pasado, que inclusive yo misma me tengo que recordar en estos días donde dudo tanto de mí. Es esta frase que dice: el hecho de que estés en ese momento pasando por un momento difícil no significa que vayas a estar toda la vida ahí. De pronto estás pasando por una situación realmente complicada que ni siquiera se compara a la mía, y yo no sé por qué, pero esta noche tengo la necesidad de decirte que esto es pasajero. El hecho de que estés en ese momento ahí no significa que toda la vida vas a estar ahí, ni que estás destinada o estás destinado a estar ahí por siempre. Así que bueno, asumiendo que en este momento estamos aquí, pero con la vista puesta a futuro y trabajando duro por lo que queremos, y eso es lo que me he estado recordando el día de hoy. El hecho de que de pronto en este momento me esté sintiendo extraña no significa que toda la vida me vaya a sentir así, y esto me lo he estado repitiendo el día de hoy, todo el día. Inclusive yo necesito un poquito de mi propia medicina, me está sirviendo el día de hoy. Yo no sé qué pasa con mi canal de YouTube, yo me sigo esforzando igual que siempre y no estoy viendo los mismos resultados. Bueno, esto significará solo una cosa: que tengo que seguir trabajando duro y quedarme constante. De pronto esto significa que tengo que empezar a investigar nuevas maneras de hacer videos, mejorar de alguna manera, mirar en qué están fallando mis videos, porque las estadísticas de YouTube están llegando a unos números alarmantes y yo ni siquiera puedo abrirlas porque es que me siento mal inmediatamente, como que me da un bajón de ánimo así. En este momento no tengo la respuesta, pero les prometo que voy a trabajar duro para tener la respuesta y ojalá pueda guiar a muchas más personas con esto que me está pasando. En fin, mejor, ¿qué les parece si nos vamos a relajar un rato? Me voy a ir para mi cama, voy a ver un ratito de televisión mientras me termino mi té y dejo que esto se pase por unos 10 minutos más o menos. Vamos. Salud.
pasó un rato, me puse mi pijama y no les terminé contando sobre mi pelo. Se siente súper suave. No sé si se alcanza a ver en la cámara lo brillante que está y lo hidratado que se ve. Este es mi pelo 100% natural. Es como un poco ondulado, entre liso y ondulado, pero me siento bien, me siento emocionada y me siento feliz. Miren, miren esto. Esas fueron mis flores del Día de la Madre. Mi esposo siempre me regala flores, unas flores muy especiales. Miren qué hermosas. Adornan mi cocina y me hacen feliz. Pero tú y yo... Miren, ustedes no saben la fuerza que tuve que hacer el día de hoy para no comerme estos brownies. Le di un pedacito a mis niños, pero no quería probarlos yo sola. Quiero probarlos contigo porque los hicimos juntos y lo mínimo que puedo hacer es contarles cómo están. Díganme ustedes porque son las 11 de la noche y estoy yo comiéndome un dulcecito. No sé por qué, pero dan como un poco de miedo. Se ven demasiado destrozados, pero no importa. Y yo amo comerme los brownies un poquito calientes. Hola, soy la Alejandra del futuro. En ese momento estoy editando este video y me puse a ver esta escena y no puedo creer lo loca que estaba actuando aquí. Sí, tenía mucha felicidad por ese brownie, pero yo creo que era la combinación entre estar cansada, estar tan sola por tantos días y al ser casi la medianoche que me entró la locura. No sé por qué. Esperen, pero falta el helado. Ya vengo. No. Oh. No, pensé que teníamos helado para ponerle una bolita encima. Bueno, como sea, no lo vamos a disfrutar. Aquí está el resultado de nuestra creación. A ver qué tal. Estos brownies quedaron como, no sé cómo explicarlo, como bien cocidos por afuera, pero por adentro quedaron blanditos, como un poco masuditos, pero están 100% cocidos. Salud, aún me queda un poquito de mi té. Hora de sentarnos un ratito en el computador porque tengo que hacer una investigación. Amigos, chicos, es que no les he contado. Tengo que sentarme en el computador a hacer una investigación para algo que tengo planeado hacer en unas semanas, porque mañana viene una amiga a mi casa para... Mejor no les cuento porque no lo tengo 100% planeado, pero solamente quiero que sepan que estoy muy emocionada. Es algo que nunca en mi vida he hecho y que salió a último momento. Hace como una semana tomé la decisión y aún no lo puedo creer. Aún no lo puedo creer. En fin, yo sé, qué fastidio cuando los youtubers te dicen algo a medias, como que no te pueden dar toda la información. Yo sé, eso es un fastidio, mejor no sigo hablando. Eso sí, acompáñame a trabajar un ratito. Necesito escribir unas cositas. Nunca, pero nunca tomo leche así sola. Pero me traje un vaso de leche y un segundo brownie. Hey Siri, wake me up at 7 a.m. Mañana tengo un día importante, voy a llevar a mi niña a su nueva escuela. Potencialmente la estaremos cambiando de escuela. Chicos, esa es la escuela de mis sueños. Mi esposo y yo hicimos el tour hace como un mes y nos enamoramos y queremos que Sofía vaya a esa escuela. Pero las cosas están un poco difíciles porque mucha gente quiere ir y mucha gente ha aplicado. Así que van a empezar a rechazar a mucha gente y... Pero yo mantengo mi actitud positiva. Mañana voy a llevar a Sofía a que le hagan una entrevista en esa escuela. Quieren saber cómo está el nivel de español. Y por supuesto que su nivel de español está perfecto. Es su idioma nativo, su lengua materna. Ella es bilingüe, pero lo habla mucho más que el inglés. En fin, me encantaría quedarme hablando contigo, pero me tengo que despertar a las 7 de la mañana. En ese momento son las... Son las 12:30. ¿Saben qué? Me puse a pensar en otra cosa. Yo no sé por qué, pero hoy estoy filosofando mucho. Pero siento que sí, así me estoy sintiendo yo en ese momento. De pronto hay alguien que se sienta como yo. Y es que miren, en los últimos días lo único que he estado haciendo es sobrepensar y sobrepensar sobre el asunto. Porque mis videos ya no tienen tanto éxito, porque YouTube piensa que mi canal no es un canal de éxito y lo vuelvo a pensar una y otra vez. Si es que cometí un error, si es que lo que hice que pienso en mil veces cómo lo voy a solucionar. Estoy aquí arriba y abajo y ¿saben qué? Eso me tiene cansada, me tiene agotada y hoy dije ya no más. Sobrepensar no sirve de nada, lo único que cambia el resultado es la acción. Repito, eso tiene mucho poder. Lo único que cambia el resultado es la acción. De nada sirve analizar, quedarse pensando, quedarse planeando. Y la única manera de saber si algo va a funcionar o no es intentándolo. Y yo les prometo que yo voy a seguir dando lo mejor de mí para seguirlo intentando. Si llegas hasta aquí, déjame este emoji, una lunita. Gracias por pasar estas 2 noches conmigo. Yo te mando un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo video. Adiós.